Esto lo he dicho tantas veces que deberíamos haberlo interiorizado realmente, pero lo voy a volver a repetir por el bien de todos los hermanos que tratan de mantener su fe bien informada cotidianamente. Me refiero a la confusión creada por la prensa secular, y razón por la cual insisto que los católicos tenemos que leer prensa católica. Es la insinuación o la presentación, decía, de la prensa secular, de que el Papa ha convocado a una especie de encuesta mundial sobre temas controvertidos como el matrimonio homosexual, entre comillas, porque sabemos que no es matrimonio, y las píldoras anticonceptivas o la comunión a los divorciados vueltos a casar. Y la impresión que se ha dado es que esta es una especie de encuesta mundial que vamos a recibir todos los católicos para expresar nuestra opinión, a ver si estamos de acuerdo con que los homosexuales se puedan casar dentro de la iglesia, o que las píldoras anticonceptivas o en general los anticonceptivos artificiales puedan ser aprobados por la iglesia. Nosotros sabemos que no, y que quienes lo usan habitualmente están en pecado mortal, diga lo que diga el curita de su parroquia, porque esto es lo que enseña la Santa Madre Iglesia y no el curita de la esquina, ¿ok? O que, por ejemplo, los que están divorciados en una nueva unión puedan recibir la comunión. La encuesta existe, pero no tiene nada que ver con una encuesta, y menos todavía tiene que ver con una supuesta intención del Papa, como lo plantean, de realizar una especie de sondeo democrático para ver si la Iglesia cambia su doctrina en estos temas. Los católicos tenemos que comprender una cosa, hermanos. La Iglesia ha recibido un depósito fundamental de doctrina de parte de Jesucristo. Jesucristo mismo, en sus enseñanzas escritas en el Evangelio o habladas a los apóstoles y en consecuencia explicadas por los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, etc., esta doctrina es fundamental para nuestra salvación. Eso es lo que siempre ha creído la Iglesia. Entonces, que en la misa se pueda introducir un canto de este tipo, por ejemplo, que antes se cantaban solamente cantos en latín, ¿no? Y que puedan entrar cantos en música vernacular siempre que cumplan con los requisitos. Que la misa haya sido celebrada del el latín a las lenguas vernaculares. Cosas de ese tipo pueden cambiar con el tiempo, pero cuestiones esenciales de la salvación, como los sacramentos, por ejemplo, y entre ellos el sacramento del matrimonio, la Iglesia no los puede cambiar. Y en consecuencia, si una gran mayoría de personas que se llaman católicas creen que la Iglesia debería aprobar los anticonceptivos, es decir, las autoridades de la Iglesia deberían aprobar el uso de anticonceptivos porque es lo moderno, porque es lo actual, porque estamos en en una nueva realidad, están totalmente equivocados. Esa no es la tarea de la Iglesia. La tarea de la Iglesia es justamente establecer la verdad permanente que Jesucristo reveló en medio de cualquier circunstancia. Y por tanto, si más insiste el mundo con que las mujeres tienen que tener relaciones sexuales cuando, dónde y cómo quieran, y que los hombres deben tener las mismas relaciones sexuales cuando, cómo y donde quieran, y que esas relaciones sexuales no deben tener consecuencias en la vida, más la Iglesia tiene que enseñar lo contrario. ¿Se dan cuenta? Es una tontera creer que la Iglesia se tiene que adaptar cuando su misión no es adaptarse. Su misión es defender la verdad permanente. Esa es su misión. Entonces, dicho esto, explico exactamente qué es lo que ha pasado y de dónde viene la total malinterpretación por ignorancia o por deseo de manipulación de la prensa secular. El Papa ha convocado a un sínodo de obispos. Desde el Concilio Vaticano II se han convocado decenas de sínodos sobre distintos temas. Y cada sínodo
ha concluido con un documento papal sumamente importante. Por ejemplo, el sínodo convocado por el Papa Juan Pablo II sobre el papel de los laicos nos dio la exhortación Christi Fideles Laicis. Sobre el papel de los obispos nos dio la exhortación apostólica Pastores Dabo Vobis. Y así sucesivamente. Pablo VI convocó a un sínodo sobre la evangelización, nos dejó el magnífico documento Evangelii Nunciandi. Entonces, el Papa convoca a un sínodo para que los obispos de todo el mundo, junto con algunos expertos, intercambien expertos laicos. Y en este caso supongo que serán varios estos expertos, porque van a abordar el tema precisamente de la familia, de la vida familiar. Supongo que habrá más de una pareja de esposos en este sínodo. La idea es que ellos puedan aportar conocimientos y permitan conocer mejor cuál es la situación pastoral de ese ámbito específico, en este caso la familia, porque el Papa ha convocado un sínodo sobre la familia para el próximo año, septiembre del próximo año, y en este sínodo que ha convocado, existe en el Vaticano una oficina que se llama la Secretaría del Sínodo de los Obispos, una institución creada por el Papa Pablo VI, que se encarga de organizar estos sínodos y al mismo tiempo de recoger las conclusiones de los sínodos que ya se han realizado para que lleguen al Papa con distintas preocupaciones, inquietudes, etc. Y finalmente el Papa decida, con la potestad exclusiva que tiene como sucesor de Pedro, hablar o abordar este tema. En consecuencia, la oficina para el sínodo de los obispos, que no es el Papa, es decir, no es que el Papa ha mandado una encuesta, envía siempre, absolutamente siempre, una serie de preguntas para que los obispos la trabajen, para que cada conferencia episcopal la trabaje y estas encuestas puedan ser dirigidas a la oficina del sínodo, que va a preparar un documento de trabajo. En consecuencia, cuando los padres sinodales, cuando todos aquellos obispos elegidos por las conferencias episcopales terminan yendo al sínodo de los obispos, no comiencen a conversar, a dialogar en base a nada, que ya exista un documento que ha recogido el estado de la familia en todo el mundo católico. Entonces, este cuestionario es un cuestionario muy largo, se hace a los obispos. Los obispos pueden pedirle a sacerdotes y los sacerdotes pueden consultar con laicos en el caso de la familia. Supongo que efectivamente lo van a hacer, pero esta no es una consulta popular. No creas que a tu casa te va a llegar una encuesta diciendo ¿estás de acuerdo con el matrimonio homosexual? ¿Sí o no? No. Están llegando decenas de preguntas sobre la situación de la familia. Decenas de preguntas. Y en todos estos sínodos se hacen preguntas que son preguntas controvertidas. En el sínodo de los obispos, sobre los obispos se preguntaban: ¿los obispos viven con suficiente pobreza? ¿Están suficientemente cerca al pueblo? ¿Son suficientemente buen testimonio? Etcétera, etcétera. Todos estos temas están ahí presentes. Entonces, en la familia, obviamente se está preguntando sobre cuál es el estado de las presiones para legalizar las uniones homosexuales en los países de cada quien. En unos países la presión es enorme, en otros países la presión es intermedia, en otros países se ha legalizado, como Argentina,
Y así en algunos lugares del mundo, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal de la India, por ejemplo, donde la homosexualidad es considerada en el país, no por los obispos, en el país, un crimen, el tema no lo ha presentado nadie. Entonces los obispos ahí no van a decir, bueno, mira, el tema de la legalización de las uniones homosexuales comparándolas con el matrimonio no existe, no es un problema en la India, no es un problema en determinados países africanos, es un problema en los países occidentales más desarrollados, comienza a ser un problema en América Latina. Sobre el tema del número de personas divorciadas en nueva unión, se pregunta sobre el número de estas personas que practican dentro de la iglesia, que viven dentro de la iglesia. No cuántos divorciados hay en la calle, porque hay millones. Pero si esas personas no vienen a buscar a la iglesia, si esas personas son católicos apartados, hay que ver la manera de acercarlos, y la manera de acercarlos no es decirles, oye, vengan, pueden recibir la comunión. No, porque ahí ha habido una ruptura y ha habido el inicio de una nueva relación. Entonces, no hay ninguna encuesta para ver si la iglesia cambia de opinión. Lo único que hay es el procedimiento natural, habitual de cualquier sínodo de los obispos, y este proceso habitual, natural, ha sido tomado por la prensa. De las decenas de preguntas, prácticamente 100 preguntas, han escogido 4 o 5 y han dado la impresión de que el Papa Francisco quiere una encuesta, un sondeo de opinión de qué piensan los católicos en el mundo sobre si aceptamos o no aceptamos las uniones homosexuales, si aceptamos o no aceptamos los contraceptivos, etcétera, etcétera. Y absolutamente no es así, ni va a ser así. Que tengas un buen día.